en el Moodle y puedan revisarlo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolver problemas de nutrición mineral. Veamos el caso 1. Dice, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profesor. O agrande un poquito. A ver, vamos a ver. No mucho. Ahí está bien, ¿no? Ahí no, muy chiquito. Ya. Entonces dice, un buen número de cultivos presentan deficiencia de azufre cuando la solución nutritiva contiene menos de 1 milimol de azufre. Entonces ya nos están dando un dato, ¿no? 1 milimol de azufre. De las siguientes aguas, ¿cuál contiene azufre? De tal forma que ya no sea necesario agregar azufre, ¿no? ¿No? Aquí 3 aguas. Una que tiene 1.4 milicolentes de sulfato por litro, 1.8 milicolentes, 2.5 milicolentes. A y B son verdad y todas se pueden usar, ¿no? Entonces nos están dando este análisis de agua con esta información, ¿no es cierto? Estos datos nos están diciendo si realmente estas aguas que tienen estas cantidades de milicolentes de sulfato se pueden usar cumpliendo este punto, o sea que tenga mínimo 1 milimol de azufre por encima de 1 milimol para que no haya deficiencia de azufre, ¿no? Por debajo sí habría deficiencia. ¿Está claro? ¿Alguien lo quiere resolver y tiene un punto sobre el examen o lo resolvemos? ¿Me escucho? Resuélvalo, por favor, profesor. Bien. Entonces, he preparado una plantilla Excel que también se lo voy a poner en el Moodle. Bien, peso atómico del azufre. ¿Ven o amplío un poquito? A ver. Vamos a ver un poquito. Ahí está. Peso atómico del azufre, 32. ¿Está claro? Entonces, 1 mol de azufre, ¿cuánto pesa? 32 gramos. ¿Y 1 milimol? También sería, pero 32 miligramos, ¿no es cierto? Ahí está. 32 miligramos. 1 mol pesa 32 gramos. 1 milimol, 32 miligramos, ¿no? Entonces nos dice que con aguas con menos de 32 miligramos ya presentarían deficiencias, ¿no es cierto? Ese dice el enunciado, ¿verdad? Acá está el enunciado. ¿No? Acá dice, se presenta deficiencia cuando tienen menos de 1 milimol de azufre. Entonces aquí está la condición. Bien, veamos lo siguiente. Un milicalente de sulfato. Un milicalente de sulfato. ¿Cómo se obtiene este milicalente? El azufre pesa 32, más 4 oxígenos, ahí está, 4 oxígenos, 4 por 16. Divalente, el sulfato es divalente entre 2, ¿no es cierto? ¿Está claro? Entonces 32 más 4 por 16 entre 2. ¿Cuánto pesaría esto? Aquí falta otro valor. Vamos a reducir un poquito acá, un ratito. Entonces hay 16 miligramos de azufre, ¿no? ¿Por qué 16 miligramos de azufre en 32? ¿Por qué? Porque estamos viviendo 32 entre 2. Entonces, un milicalente de sulfato habría 16 miligramos de azufre. ¿Está claro? ¿Puede repetir, profesor? No entendí muy bien. Claro. ¿Cómo obtenemos un milicalente de sulfato? ¿De dónde se obtiene el peso molecular del sulfato sería? ¿Sí? Hemos dicho peso atómico 32, acá está 32, ¿no es cierto? Vamos a poner con rojito para que lo diferencie, ¿no? 32. ¿Verdad? Más 4 por 16 oxígenos, 4 por 16 oxígenos. Entonces, todo esto entre 2, porque acá está divalente, ¿no es cierto? El sulfato es divalente. Acá está entre Ese 2. 2, el 2 está dividiendo todo, no, profe, toda la suma, el 32 más 4 por 16, no solo ¿Por el qué 4 la por valencia, 16. no es cierto? La valencia.
¿verdad? Entonces 32 más 4 por 16. Entonces el peso molecular de todo esto entre 2, porque ahí está la valencia, ¿no? Entonces todo esto pesaría ¿cuánto? 48 miligramos. Acuérdense que eso ya lo hemos calculado anteriormente cuando hemos visto en la clase anterior, no sé si se acuerdan. Profe, ¿Sí? ese 2 está dividiendo al 32 más 4 por 16 en todo completo, ¿verdad? Ya, ¿todo esto cuánto sale? 32 más 4 por 16 entre 2 sale 48 miligramos. ¿Estamos? 48 miligramos, ¿pero de qué? De sulfato. ¿Está claro? Eso es lo que sale. Esto sale 48 miligramos de sulfato. Y 48 miligramos de sulfato, ¿cuánto de azufre hay? Acá está, 32 entre 2, 16 miligramos de azufre. Eso es lo que estamos viendo. En un medicamento de sulfato hay 16 miligramos de azufre. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora veamos lo siguiente, la primera respuesta. Entonces, si en un milicalente de sulfato hay 16 miligramos de azufre, ¿cuánto hay en 1.4? Regla 3 simple, 22.4 miligramos de azufre. ¿Cuánto tiene que tener el agua? Menos de 32, deficiencia. Más de 32, no hay deficiencia. ¿Este cumple o no cumple? No cumple. No cumple, ¿no es cierto? Mire que aquí está ya el cálculo, ¿ah? ¿Cómo hemos tenido esto? Aquí ponemos, ¿no? Función. Multiplicamos 1.4 por 16, ¿no es cierto? Entre 1 en este caso. Ahí está 22.4, ¿verdad? Veamos el agua A. El agua A dice que tiene ¿cuánto? 1.8 miligramos de sulfato. ¿No es cierto? Entonces aquí vamos a poner, y aquí vamos a hacer el cálculo. Voy a borrar esto y voy a poner el cálculo, ¿no? Entonces aquí ponemos función, multiplicamos 1.8 por 16, que es el milicalente de sulfato, ¿no? Hay 16 miligramos de azufre, entre 1. ¿Cuánto sale esto? ¿Qué pasó? Ah, está, hay que pintarlo de negro, ¿no? Ahí está, 28.8 miligramos. Tampoco cumplimos, ¿no? Y la otra agua es 2.5 miligramos de sulfato, y aquí, bueno, ya está el cálculo, vamos a ver cuánto sale. 40 miligramos de azufre. Ya cumplimos acá, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es acá. De estas tres aguas, ¿cuál se puede usar? Esta no. Genera deficiencia. Genera deficiencia. Esta sí, porque da 40 miligramos, ¿no? Miren, 40 miligramos de azufre. Y si aplicamos esta agua para preparar la solución nutritiva, no vamos a tener deficiencia de azufre. Entonces las otras dos se descartan, ¿no? Sería esta. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna Sí, pregunta? profesor. Y el profesor, o sea, lo del 32 y el 16, lo sacó de... Ya, peso atómico, vamos a poner acá, peso atómico del azufre, 32. Peso atómico del oxígeno, 16. ¿No es cierto? Valencia del sulfato, estamos viendo 2. Entonces lo que hemos hecho aquí es multiplicar 16 por 4 más 32. Entonces esto sale 96. Entre la valencia 2 sale 32. Sale 48 miligramos. Esto que está acá. 48 miligramos. Un miligramo de sulfato pesa 48 miligramos de sulfato. Ahí está. Vamos a poner otro color para que no se confunda. Vamos a ponerle así. Un miligramo de sulfato pesa 48 miligramos de sulfato. Pero en 48 miligramos de sulfato, ¿cuánto de azufre hay?
Acá está, pues 32 entre 2 hay 16 miligramos de azufre. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ah, ya se divide entre dos. Ah, ya, ¿Por profesor. qué es divalente? Supongamos que fuese, ahora vamos a ver otro ejercicio con calcio que también es divalente, ¿no? Pero si fuera monovalente como potasio sería entre 1. 39, que es el peso atómico, entre 1, la valencia, 1 miligramo de sulfato es 39 miligramos. Que lo hemos explicado en una clase anterior. Sí, sí, profesor. Bien, veamos el ejercicio 2. Al agregar 100 gramos de superfosfato triple, ahí nos dan la ley, ¿no es cierto? 45% de PO5, 20% de CaO, a un tanque de 1000 litros, volumen final, dice ahí, se tiene una concentración de fósforo y calcio de, y acá nos dan el análisis de agua de calcio, ¿no? El calcio está en 6 milicalentes. Y acá está indicando que es divalente, ¿no? Miren, acá está, divalente, ¿no? 6 milicalentes por litro. Y acá hay 5 respuestas, ¿no? 19.6 ppm de fósforo y 14.3 ppm de calcio. Vamos a hallar esto. Entonces, el enunciado está bien claro, ¿no es cierto? Nos dan la ley, 100 gramos en 1000 litros, ¿no es cierto? Entonces nos piden la concentración de fósforo y calcio. Y nos dan también otra condición, la cantidad de calcio que hay en el agua, ¿no? ¿Está claro? Entonces veamos el ejercicio 2. Acá está, ejercicio 2. Igual, aquí está la ley, ¿no? 100 gramos de superfosfato triple, la ley dice 45 gramos de PO5, 20 gramos de CaO. ¿Qué tenemos que hacer? Usar el factor de conversión. ¿Se acuerdan del factor de conversión? ¿Cómo obtenemos el factor de conversión de PO5? 2 por 31, que es el fósforo, más 5 por 16, que es el oxígeno, entre 2P, 2 fósforos, entre 2, 31. ¿Cuánto sale esto? 2.3, ¿no? Es el factor de conversión. Acá está el factor de conversión, 2.3. ¿Está claro? Para el calcio, 40 pesa el peso atómico de calcio, más 16 el oxígeno, entre 40. ¿Cuánto es el factor de conversión? 1.4. ¿Está claro? Entonces, usando el factor de conversión 40 entre 2.3, ¿cuánto de fósforo hay en 100 gramos de supertriple? 19.6. Vean que aquí está ya la ecuación, ¿no? Hemos dividido 45 entre 2.3, 19.6. ¿Y cuánto de calcio hay en 20 gramos de CaO? Dividimos 20 entre 1.4, ¿y cuánto nos sale de calcio? 14.3 gramos de calcio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ahora veamos lo siguiente. Entonces, 19.6 gramos de fósforo están disueltos en 1000 litros, porque estamos agregando 100 gramos, ¿no? Se ha agregado 100 gramos de supertriple, y estos 100 gramos de supertriple, en los 1000 litros hay 19.6 gramos de fósforo, ¿no es cierto? Ahora bien, quiere decir que en miligramos, en este volumen, en 1000 litros, hay 19.600 miligramos de fósforo. ¿Todo de acuerdo? Y veamos lo siguiente. Profesor, ¿no sería un litro? No, recién vamos a hacer un litro acá. En un litro, Ok. o sea, dividimos entre ¿cuánto? Entre 1000, ¿no es cierto? Habría 19.6 miligramos de fósforo en un litro. Ahora sí, en un litro sí, ¿está bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora sí. Entonces estamos hallando que en un litro la concentración es 19.6 ppm o miligramos de fósforo, y en todo el volumen de ese tanque de 1000 litros hay 19.6 gramos de fósforo, o 19.600 miligramos de fósforo. Ahora veamos el calcio.
Entonces, hay 14.3 gramos de calcio, ¿no? Usando el factor de conversión en mililitros, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ahora, la misma relación. Entonces, tenemos 14.300 miligramos de calcio en mililitros. Y por litro, 14.3 miligramos de calcio. Entonces, con 100 gramos de supertriple en un tanque de mililitros, tenemos la concentración 19.6 ppm de fósforo y 14.3 ppm de calcio. El fósforo estaría bien, pero el calcio no. ¿Por qué? Porque el agua ya aporta calcio. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Entonces, el agua, por el dato, acuérdense cuánto aporta el agua, miren. 6 miligramos de calcio, ¿no? El agua. Entonces, veamos lo siguiente. El agua aporta 6 miligramos de calcio. Acá está. 6 miligramos de calcio. Entonces, en 6 miligramos de calcio, ¿cómo lo obtenemos? Hay 120 miligramos de calcio. ¿Por qué? Porque 1 miligramo de calcio, el peso atómico 40, ¿no es cierto? Entre 2, porque es bivalente, 20 miligramos de calcio. Ahí está. En 6 miligramos de calcio que aporta el agua, ¿cuánto de calcio hay? 120 miligramos. Entonces, la concentración de calcio en la solución nutritiva va a ser 14.3 más 120. ¿Cuánto nos sale? 134.3 miligramos de calcio o 134.3 ppm de calcio. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿podría repetir la última parte? Claro. Dice que el agua aporta 6 miligramos de calcio, ¿no es cierto? Esa es la información que le están dando acá. Acá está. 6. Acá está. Entonces, esta información está aquí. Pero tenemos que saber cuánto me aporta 1 miligramo de calcio. Peso atómico de calcio, 40. Divalente, ahí está, ¿no? Divalente entre 2. Entonces, 1 miligramo de calcio pesa 20 miligramos. 6 miligramos, regla 3 simple, y sale 120 miligramos. ¿Está claro? Pero tenemos que sumar esto, 14.3, más 120, sale 134.3. La concentración de calcio serían 134.3 ppm. Entonces, según estos resultados, tenemos que la respuesta sería la A no, la B tampoco, la C sí. No la D ni la E. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Preguntas? Está claro, profesor, gracias. Bien, veamos el ejercicio 3. Dice, a ver, ¿qué dice en el chat un ratito? 19 de octubre. Sí, 19 de octubre el examen. Ya, al agregar 200 gramos de sulfato de magnesio, también nos dan la ley, ¿no es cierto? 16% de MgO, 13% de azufre. Esto también se va a dar en el momento del examen, ¿no? Así que no se preocupen. En un tanque con 1000 litros de agua, volumen final, la concentración de azufre y magnesio es, análisis de agua, también nos dan la información del análisis de agua, 1.5 miligramos de magnesio por litro y 3 miligramos de sulfato por litro, ¿no? El análisis de agua. Entonces aquí tenemos los resultados y vamos a ver cuál de estos resultados que están acá es el verdadero, ¿no? Vamos al ejercicio 3. De mismo modo, tenemos 100 gramos de sulfato de magnesio, la ley 16% de MgO, ahí está, 13% de azufre. ¿Cómo pasamos? Acá está el factor de conversión, ¿no es cierto? ¿Cómo pasamos
MgO a magnesio, usando el factor de conversión que sale 1.67. Como así, 24, que es el peso atómico del magnesio, más 16, entre 2, tiene que ser acá. Perdón, acá tiene que ser entre 2. Perdón, entre 16, no, sería entre 24. Ahí hay un error. 1.67, factor de conversión. Entonces, MgO entre magnesio, ¿no es cierto? 24 más 16, que pesa el oxígeno, entre 24, 1.67, factor de conversión. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, 100 gramos de sulfato de magnesio, factor de conversión 16 entre 1.67, sale 9.6 gramos de magnesio. Y bueno, acá no hay que usar factor de conversión, sale 13% de azufre, ¿no? 13 gramos de azufre, 100 gramos de sulfato de magnesio. ¿Pero cuánto está pesando? 200 gramos. Ahí está, 200 gramos. Si 100 gramos aporta esto, ¿cuánto pesa 200 gramos? ¿Cuánto aporta? El doble. 19.2 gramos de magnesio, 26 gramos de azufre. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, siguiendo la misma relación con respecto al ejercicio anterior, tenemos aquí 19.2 gramos de magnesio en 1000 litros de agua, porque estamos disolviendo 200 gramos de sulfato de magnesio. ¿No es cierto? Y acá, entonces, en 1000 litros de agua hay 19.200 miligramos de magnesio. Y en un litro, 19.2 miligramos de magnesio. Eso es lo que hay en un litro de agua. Al agregar 200 gramos de sulfato de magnesio, estamos agregando 19.2 miligramos de magnesio. ¿Está claro? Profesor, El azufre. Entonces, 26 gramos con 200 gramos, estamos aplicando 26 gramos de azufre en 1000 litros de agua. El decir lo mismo, hay 26.000 miligramos de azufre, y en un litro estaríamos aportando 26 miligramos de azufre. Ahí está. Ahora veamos lo siguiente. Un miligramo de magnesio, 24 entre 2, peso atómico 24, divalente 2, 12 miligramos. ¿Cuánto está aportando el agua? 1.5. ¿Cuánto de magnesio aporta 1.5 milicalentes? 18 miligramos de magnesio. Entonces, la concentración de magnesio va a ser 18 miligramos más 19.2. 37.2 miligramos de magnesio o 37.2 ppm. ¿Está claro? Entonces, lo que aporta el agua más lo que aporta el fertilizante. ¿Preguntas? Veamos lo siguiente. Para el caso de azufre. 1 miligramo de sulfato, ya lo hemos hallado, ¿no? Sabemos que hay 32, el peso atómico del azufre, entre 2, porque es divalente, 16 miligramos de azufre. Y el agua aporta 3 miligramos de sulfato. ¿Cuánto de azufre hay? 48 miligramos. Entonces, ¿cuánto está aportando azufre esta solución que se prepara con 200 gramos de sulfato de magnesio en mililitros? 74 miligramos de azufre o 74 ppm. 48 que aporta el agua, 26 el fertilizante, 74. Entonces, ¿cuál es el resultado?
19.2, ¿no? Este de acá, el Z. ¿Preguntas? Profe, en el Excel cuando puso la concentración para 1000 y para 1 litro, eso, a ver, más arribita, ¿puedes subir, por favor? Ahí Claro. está, ahí. Son En las 1 litro, concentraciones que se le va a echar a esos volúmenes. claro, en 1 litro estamos, en 1000 litros, estamos agregando 200 gramos, ¿no es cierto? De sulfato de magnesio. Y con 200 gramos estamos aplicando 26 gramos de azufre, ¿no? Acá está. Entonces los 26 gramos de azufre están en 1000 litros de agua. Si lo pasamos a miligramos, serían 26.000 miligramos de azufre en 1000 litros de agua. ¿Cómo hallamos la concentración? Por litro, ahí está. Entonces en 1 litro, si en 1000 litros hay esto, en 1 litro hay 26 miligramos. Más lo que aporta el agua, 48 miligramos. 74 miligramos de azufre o 74 ppm de azufre, ¿no? ¿Está claro? Profesor, ahí en la regla de 3, la última, ¿y no sería un 1 y 3? O sea, en vez de 1000 y 3000. Este es un ppm. Vamos a ponerle un milicalente, perdón. Voy a ponerle un punto, ¿no? Y acá sería 3 milicalentes, ¿no? Ah, ya. Acá también le vamos a poner 1, para que no se confundan. ¿No? 3 milicalentes y acá 1 milicalente. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Veamos el ejercicio 4. Dice, durante la fructificación de fresa, de cultivo de fresa, se incrementa la solución nutritiva de concentraciones de potasio, magnesio y el hierro. Para tal fin se emplean los siguientes fertilizantes, ¿no? Sulfato de potasio, la ley dice 50% de K2O, 16% de azufre. Sulfato de magnesio, 16% de MgO, 13% de azufre. Y quelato de hierro, 6% de hierro. ¿Cuánto se tiene que pesar de cada fertilizante para aumentar las concentraciones de 100 ppm de potasio, 20 ppm de magnesio, 1 ppm de hierro? En un tanque, acá voy a poner hierro, ¿no? Hierro. Está. En un tanque de 1000 litros de solución nutritiva, volumen final. Entonces aquí están las respuestas, y una tiene que ser verdadera, ¿no? Entonces, nos dan estos fertilizantes, son 3, ¿no? Sulfato de potasio, sulfato de magnesio y quelato de hierro. Y las leyes. Y nos dicen que tenemos que aumentar la concentración de potasio a 100 ppm. Aumentar 20 ppm de magnesio y 1 ppm de hierro, ¿no? Entonces veamos lo siguiente. Vamos al ejercicio 4. Entonces, 100 gramos de sulfato de potasio, la ley dice 50% de K2O, 18% de azufre. Esa es la ley que nos están dando. Factor de conversión 1.2. ¿Cómo obtenemos 1.2? 39 por 2, 39 es el potasio por 2, más 16, ¿no es cierto? Entre 2 por 39, porque son 2 potasios, ¿no es cierto? 39 más 2 por 16, entre 2 por 39. Esto sale 1.2. Quiere decir que dividimos 50 entre 1.2, sale 41.7 gramos de potasio. Ahí está. 100 gramos de sulfato de potasio aportan 41.7 gramos de potasio y, bueno, 18 gramos de azufre. ¿Está claro? Profe, ahí se divide entre 2 por la valencia, ¿no? No, no es por la valencia. Aquí tenemos 2 potasios. ¿No? Acá hay 2 potasios. Acá. Vamos a poner otro color.
Y abajo se tiene que relacionar entre dos potasios. El compuesto arriba, 2 por 16 más 39, entre 2 potasios. 1.2. O sea, ¿cuánto de potasio hay en 50 gramos de K2O? Tenemos que dividir entre 1.2, ¿no? Entonces estamos recordando cómo sale 1.2. Que lo hemos explicado ya en una clase anterior, ¿eh? Ahora bien, hagamos lo siguiente, ¿no? Entonces, 100 ppm dice que la solución tiene que aumentar en 100 ppm de potasio, ¿no es cierto? 100 ppm de potasio es lo mismo decir 100 miligramos en un litro. Eso es lo que tenemos que agregar de potasio. Pero me dicen que el tanque es de 1000 litros, ¿no? Entonces, en 1000 litros tiene que haber ¿cuánto? 100 por 100, 100.000 miligramos de potasio. Y esto es lo mismo decir 100 gramos de potasio, un tanque de 1000 litros. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, hacemos lo siguiente. Si 100 gramos de sulfato de potasio aporta 41.7 gramos de potasio, acá está. 100 gramos de potasio, aquí. ¿Cuánto tenemos que pensar de sulfato de potasio? 240 gramos de sulfato de potasio. ¿Todo de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora veamos con sulfato de magnesio. 100 gramos de sulfato de magnesio, la ley 16% de MgO, 13% de azufre. Ahí está. MgO ya lo hemos hallado en un caso anterior, 24 peso el magnesio más 16 el oxígeno entre 24, no sé de dónde sale 16, sale 1.67. Entonces hacemos lo siguiente. Tenemos que aumentar en 20 ppm, ¿no es cierto? La concentración, o sea, 20 miligramos de magnesio en un litro. Ahí está. 20 ppm, 20 miligramos de magnesio en un litro. Entonces, en 1000 litros, que tenemos un tanque de 1000 litros, tiene que haber 20.000 miligramos de magnesio. Y es lo mismo decir 20 gramos de magnesio. ¿Está claro? Entonces hacemos lo siguiente. 100 gramos de sulfato de magnesio aporta 9.6 gramos de magnesio, ¿no? Eso lo hemos llevado con el factor de conversión. Tenemos que tener 20 gramos de magnesio. En una letra simple, ¿cuánto tenemos que pesar? 208.3 gramos de sulfato de magnesio. Y con el quelato de hierro, 100 gramos de quelato, ¿no es cierto? ¿Cuánto aporta? 16 gramos de hierro, que es la ley. Tengo que agregar 1 miligramo por cada litro o 1 gramo por cada 1000 litros. 1 gramo de hierro, X, 16.7 gramos de quelato. Entonces, según este ejercicio, hemos hallado 240 gramos de sulfato de potasio, 208.3 gramos de sulfato de magnesio y 16.7 gramos de quelato. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A, 240, 208 y 8.3, 35, quelato no es. 120 descartado, porque hemos visto que es 240. 240, 208, 16.7, esta es, la C. ¿Alguna pregunta? A ver, el número 5 dice, del problema anterior, si el agua contiene 1.5 miligramos de sulfato, que ya lo hemos hallado, ¿no? ¿En cuánto se incrementa el azufre en la solución nutritiva?
Y ahí están las respuestas, vamos a ver cuál es, ¿no? Vamos a ver la número 5. Entonces tenemos que 100 gramos de sulfato de potasio aporta, en este caso ya no nos interesa el potasio, ¿no? 18% de azufre, ¿está claro? Hemos pesado 240 gramos de sulfato de potasio. Lo L3 simple y nos sale 43.2 gramos de azufre. Por mililitros. Y por litro, 43.2 miligramos de azufre. ¿Está claro? Sulfato de magnesio, ¿no? 100 gramos de sulfato de magnesio aporta 13 gramos de azufre. Hemos hallado 208.3 gramos de sulfato de magnesio. ¿Cuántos gramos de azufre aporta? 27.1 gramos de azufre. O 27.1 miligramos por litro. Ya sabemos que el agua aporta 1.5. Entonces, si un medicamento que lo hemos hallado antes aporta 16 miligramos de azufre, 1.5, que también lo hemos hallado, aporta 24 miligramos de azufre. Entonces, la suma de 43.2, 27.1 y 24 da la concentración de la 24.3 gramos de azufre. ¿Está claro? ¿Preguntas? Este es el agua, ¿no? Acá vamos a poner agua. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 94.3, ¿no? Esta es la respuesta. Todos han coincidido con C, ¿eh? ¿Alguna pregunta?